¿Qué tal? Yo soy el pastor Vladi. Me complace tanto en darles la bienvenida a otro estudio de las porciones semanales. Y es que llevamos un viaje que entendemos Dios ha puesto en nuestro corazón para comprender el Evangelio desde la plataforma que los primeros creyentes de la Escritura del siglo I la comprendieron. Y esto se debe a que Jacob, el apóstol, gobernante en el concilio de Hechos 15, pues propició que todos los gentiles comprendiéramos cuál era el deber ser de la vida en Jesús, y nosotros no lo hemos tomado como un deber el poder tratar de interpretar la escritura lo más cercano posible a cómo esta revelación se dio. Por supuesto, agradecidos con Dios por esta oportunidad. Y vamos a ver el tema de Toldot el día de hoy. Lo hemos traducido como los nacimientos. Se encuentra en Génesis capítulo 25, desde el versículo 19, esta sección, hasta Génesis 28, 9. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Hoy, ayúdanos a conectar la Escritura como fue tu intención que los gentiles que entraban al movimiento, a la iglesia del primer siglo, también lo hicieran, para que podamos vivir dentro de tus mandamientos, vivir dentro de tu perfección, y así como está escrito, el éxito lo podamos ver en todos los asuntos de la vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a empezar. La semana pasada vimos las vidas de Sara. Hoy el tema que toca es pues ya la siguiente porción. Sin embargo, nuestro punto de partida será hacer un recordatorio de lo que vimos el año pasado. Y el año pasado hablábamos un poquito de qué son los nacimientos en la Escritura, cómo fue que Isaac oró fervientemente por su esposa, que durante 20 años estuvo sin concebir y por supuesto sin dar a luz un hijo, y cómo es que este milagro se dio. Pero aterrizábamos en un componente mesiánico en donde los mellizos nos servían para ilustrar al más grande de todos, que iba a servir en pequeño, disminuido, es decir, una figura de Dios. Y allí aterrizábamos hace un año. Hoy vamos a retomar la lectura desde Génesis capítulo 25, versículo 24, y leemos de la siguiente manera. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su seno. La palabra mellizos es la palabra hebrea tomim, que también implica un gemelo, pero que el contexto nos dirá que en este caso eran mellizos, es decir, un parto, pero dos sacos distintos, por lo tanto personajes diferentes, y ya veremos cómo esta diferencia también se empezó a manifestar. Ahora, solo quiero decir algo que lo enlazo hasta el Evangelio, porque cuando los evangelios narran acerca de un apóstol que le llamaron Tomás, este era un sobrenombre que está relacionado con la palabra tomim, y es que tomim quiere decir mellizo, gemelo, y este era el sobrenombre de lo que nosotros hemos conocido como el apóstol Tomás. Este no es un nombre, sino era un título. A él le decían como el gemelo, ¿verdad? Como en Guatemala, lo he escuchado en distintas partes cómo se nombran a los gemelos. Creo que en Colombia es el meyo, pero aquí en Guatemala nosotros le decimos los cuaches. Así que esto es lo que significaba más o menos, y que sepamos que Tomás no era su nombre, sino era su título. Él era un gemelo y por ende por eso le quedó ese nombre. Sigamos la lectura entonces. 25 dice así: el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y los llamaron Esaú. En hebreo esta palabra es Esab, y está
según algunas concordancias, relacionado con el verbo asá, que quiere decir hacer. Pero lo que está más que claro es que realmente no tiene una raíz hebrea, no tiene un significado, y esto en sí mismo es algo muy raro para una palabra hebrea que normalmente se le pueden relacionar con sus raíces. Y lo que decimos es que aunque algunas concordancias lo relacionan, no tiene un significado. Y es interesante porque la vida de Esaú al final careció precisamente de eso, significado. Sigamos la lectura, versículo 26. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú. Imagínense esa escena. Y lo llamaron Jacob en hebreo. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Ahora analicemos el nombre de Jacob. Jacob, ya lo dije en hebreo, quiere decir dos cosas. En primer lugar, es el que toma el talón. Esta es la primera acepción y seguramente lo vemos porque su nombre viene de esto, porque así salió. Pero también se puede interpretar como, porque es la letra Yud, que se pronuncia como una Y, agrega la primera letra del nombre del Señor. Entonces también se puede entender como el talón del Yud Hei Vav Hei, del nombre inefable del Señor. Son dos interpretaciones que se le pueden dar al nombre de Jacob, para que nos aclaremos que no solamente es el que venía tomando el talón. La palabra talón en hebreo es Akab, y por supuesto aquí la vemos, pues ya Akab, Jacob. Pero también está relacionada con la palabra huella, Ekeb, y ya desarrollamos una porción que se llama la huella, el resultado de, ¿verdad? Pero seguimos leyendo porque hay varias cosas que hay que aclarar. Versículo 27, 25-27, dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre conocedor de caza, o sea, de cazar, hombre del campo. Pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en sus tiendas. Y vamos a hacer una corrección y una aclaración. En primer lugar, Esaú era alguien que dependía de sí mismo. Esto es lo que quiere decir que era un hombre conocedor de la caza. Autosuficiente para su comida. Él no estaba preguntando, él no estaba viendo, sino él simple y sencillamente cazaba y compartía de esa caza con su padre. De hecho, la Biblia no le llama un cazador, sino yo lo traduje desde el original como un conocedor de caza. Y puede ser que no cazara únicamente animales, sino también podría ser un cazador de corazones de hombres. Es decir, alguien que con el poder de una influencia podría conducir a las personas a hacer cosas que él querría que hiciera. Era un hombre de afuera, un hombre de campo. Pero con respecto de Jacob, y esta es la aclaración que quiero hacer, yo coloqué la descripción de que era un hombre íntegro. Han puesto algunas traducciones, vamos a consultar ahorita. Tengo algunas, a ver, 25-27, para no dejar de mencionar estas. Jacob, dice la Reina Valera antigua, era varón quieto. La Biblia de las Américas era un hombre pacífico. Luego la King James dice que era un hombre simple, plain, mientras que la Biblia literal, es una traducción al inglés, dice que era un hombre simple también. O sea, ¿cuál o qué era Jacob? Porque hoy en día nosotros necesitamos hacer una corrección mental con respecto a Jacob. Se lo tiende a ver como un embustero o como un mal negociante. Sin embargo, la palabra ahí es la palabra tam. Y yo sostengo que la traducción ahí es íntegro
Y vamos a ver qué dice la Biblia en otro libro para que veamos el significado. Job, capítulo 1, versículo 1, está describiendo a Job. Dice, hubo un varón en la tierra de Juz llamado Job. Este era un hombre tam, pero ya ve usted, la traducción que yo tomé ya pone perfecto. Y luego vemos qué quiere decir tam, es decir, este conector Y está conectando, está describiendo, y por eso lo he mantenido como está en el original, y recto, es decir, que un tam es un recto y temeroso de Dios. Un tam es un temeroso de Dios y apartado del mal. Tam. Por eso hemos simplificado la descripción de quién era Jacob a una descripción de íntegro. Lo que quiero señalar es que necesitamos aprender a ver a Jacob bajo estos lentes, porque estos son los lentes que la Escritura nos ha dado. Sin embargo, como decía hace algunos instantes, se lo ve como un embustero, un tramposo, pero esta es la cosmovisión de alguien más, no es la cosmovisión de la Biblia. Ahora bien, también se dice que él habitaba en tiendas. Y la razón de esto es porque podemos inferir que era hablando de las tiendas que la Biblia habla de las tiendas de alguien más. Recordamos Shem, o sea, Sem, el hijo de Jacob, eran lugares de estudio de las cosas de Dios. Esta es la referencia de que él era un hombre de tiendas. No es que era una persona que no hacía nada, que nunca salía de su casa, y no es que era una persona que no tenía oficio ni beneficio, no era un haragán ni un holgazán, sino que era alguien que priorizaba el estudio de las cosas de Dios y por lo tanto dependía de él mismo para su sustento. Ahora, veremos que, y si usted sigue leyendo la historia de Jacob, no va a ver a usted a un hombre holgazán. Fue un hombre que este momento, este tiempo lo ocupó para aprender de las cosas de la vida eterna, a diferencia de su hermano que siempre estuvo fuera buscando qué cazar, incluso probablemente hasta corazones de hombres. Sin embargo, Jacob aprovechó este tiempo en casa y después, cuando él tiene que salir al exilio, usted lo verá trasnochando, usted lo verá trabajando, usted lo verá haciendo todas esas cosas porque él era una persona íntegra. Sigamos la lectura. Muy interesante. Versículo 28 dice, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, es decir, había un interés, pero Rebeca estaba amando a Jacob. Y aquí también hay que aclarar, porque normalmente en castellano nos dicen, pero Rebeca amaba a Jacob. Y vemos, y lo que yo quiero que usted observe, son dos tipos de amor. En primer lugar, el amor de Isaac era un amor en el cual él ve el desempeño de su hijo, recibe un beneficio de él y tiene su mente cerrada. Este es mi hijo porque él me trata muy bien. Si algo nosotros podemos enfatizar que Esaú hizo de una forma correcta, fue honrar a su padre, de tal forma que logró convencer el corazón de su padre. Sin embargo, lo que esto infiere en hebreo, cuando se dice Isaac amaba a Esaú, es que a Jacob no. Es decir, el amor de Isaac era excluyente. Ese es el primer tipo de amor. Sin embargo, el amor de Rebeca es distinto porque dice que ella estaba amando a Jacob y la Biblia hace esa diferencia en el idioma original. Lamentablemente no la hacen en la traducción. Y Rebeca estaba entonces en un proceso de aprender a amar a Jacob. Pero esto no era exclusivo como el de Isaac, sino también Rebeca estaba amando a Jacob, pero sin dejar de amar a Esaú. Eso es lo que está implícito en el hebreo. Y por eso estas acciones que anteceden lo que ahora vamos a leer, porque son dos eventos, en primer lugar el evento de la comida y luego el evento de la bendición, tienen mucho que ver. Vamos a ver el primer evento. Bereshit 25-29 dice, un día cuando Jacob estaba preparando un potaje, no dice qué tipo de comida, dice, Esaú vino agotado del campo. Ahora bien,
A pesar de que Esaú había nacido primero, y a pesar de ser gemelos, se tomaba, se pensaba, por ejemplo, que Esaú sería el responsable, y esto lo hacían porque era una costumbre de la tierra, que Dios va a cambiar acá de una forma muy interesante. Es decir, nosotros vamos a tener que llegar a conectar que el amor de Dios, la elección de Dios es precisamente debido a su sola potestad, no la entendemos. Pero el modelo acá humano era que se daba automáticamente al hijo mayor, y muchas veces sí fue el hijo mayor, pero muchas veces Dios escogió a otras personas. Por ejemplo, en el caso de David, él era el octavo hijo. En el caso de Salomón, no fue el primer hijo. Sin embargo, en el caso del bisabuelo de David, sí fue el primer hijo. Y lo que estamos viendo es que la elección era de Dios, mientras que la costumbre humana era escoger al que había nacido de primero. Y esto va a influir precisamente en su padre, con lo que él intentará en el capítulo 27, que es a donde iremos después de terminar el 25. Pero que Dios tiene otros planes. Veamos cómo funcionaron los planes de Dios. Versículo 30. Entonces Esaú dijo a Jacob, mire cómo lo dijo. Recuerde la cena. Él llega, no cazó algo, llega con hambre, siente que se va a morir, y le dice a su hermano, hazme tragar, por favor, un poco, o déjame tragar, puede traducirse también, un poco de ese guisado rojo. La Biblia literalmente dice, de ese rojo rojo, pues estoy agotado. Y por eso lo llaman Edom. Porque con una cierta torpeza, primero no pide la comida, sino que quiere atragantarse, quiere tragar. ¿Y qué cosa quiere tragar? No importa. Él, a pesar de que había una dieta ya establecida desde Noé, a él no le importa qué está preparando su hermano. Él tiene hambre, quiere satisfacerla. Esaú es un hedonista, es alguien que no mira hacia el futuro, ni siquiera está dispuesto a sacrificar los placeres de ahora por tener placeres después. Es decir, pensemos en un joven, en un muchacho que si al salir de la educación media, pues debe de sacrificar muchas cosas para estudiar a la universidad. Después de salir de la universidad todavía debe sacrificar cosas para lograr una posición abundante, pero Esaú no era así. Esaú era alguien que se graduó y él quiere disfrutar la vida y no le importa pensar en el futuro. Esto lo podemos inferir de lo que estamos viendo. Pero Jacob, que ha estado en tiendas, que ha escuchado de la eternidad, que ha escuchado de su abuelo Abraham las promesas, que conoce la importancia de la primogenitura, que conoce la importancia de la simiente, porque ese es el entrenamiento que él tiene y probablemente Esaú no lo tiene porque nunca estaba dentro. Jacob hace una conexión y él dice, te voy a plantear un negocio. Quizás no es tan justo el negocio, pero eso no es el punto acá, porque el negocio que él va a plantear es una comida por el mundo espiritual, por la eternidad. Sin embargo, también hemos de señalar que nadie, absolutamente nadie, le estaba torciendo el brazo a Esaú. Esaú hubiera podido rechazar esta oferta de negocios y no hubiera pasado nada. Veamos a Jacob, dice, verso 31. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Y repito, para Jacob esto es algo vital, determinante, importante. Lo ha escuchado de su abuelo, lo ha escuchado de su padre, lo ha escuchado en las tiendas de estudio, probablemente de los descendientes de Sem, que para este momento todavía estaban vivos. Y le hace una propuesta a Esaú. Ahora, si Esaú hubiera visto la importancia o se le importara a él en algo, la vida eterna, él hubiera dicho, no, estás loco, este negocio no me conviene. Es como que
yo le quiera comprar un carro de último modelo a alguien por $1 norteamericano. No es un buen negocio. Pero esto a Esaú no le importaba, porque él era un inmoral y un profano. A pesar de ser el primogénito y a pesar de ser descendiente de Abraham y descendiente de Isaac. Y por eso es que nosotros señalamos que si Dios no llama, si Dios no transforma, lo demás es irrelevante. Y nos damos por dichosos y nos damos por muy afortunados de que Dios nos haya elegido. Mira lo que dice el Evangelio describiendo a Esaú. Dice el versículo 16 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Dice que ninguno sea fornicario o profano. La palabra profano tiene que ver con los pies y la cercanía al mar, la facilidad de hacerlo. La palabra fornicario tiene que ver con la inmoralidad sexual. Estas dos cosas era Esaú. Y luego dice que por una vianda vendió su vida eterna, vendió su primogenitura. Vamos a ver cómo entonces Esaú entra a este negocio y regresamos al versículo 32. Mira, yo estoy, Bereshit 25:32, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Es decir, él tenía mucha hambre, pero todavía podía caminar, todavía podía moverse. Sin embargo, establece que se va a morir. Esto no es así. Esto es un menosprecio a todas luces. Esto es un decir, ¿a mí qué me importa eso? Yo quiero satisfacer mi necesidad ahora mismo. Y por eso nosotros tenemos que aprender a sobreponer el mundo espiritual, el mundo incorruptible, el mundo venidero, antes de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque podemos aguantar un poco de hambre. Porque podemos luchar con cualquiera de las pasiones. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Podemos luchar con cualquiera de las pasiones con tal de ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces Esaú menosprecia las cosas espirituales, las cosas eternas, enfocándose exclusivamente en lo temporal. ¿De qué me sirve? Le dijo. Está bien, es su forma de aceptarlo. Sin embargo, veamos a Jacob. Jacob dice, versículo 33, júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y lo que usted tiene ante sus ojos es el cierre de un negocio. Esto tenemos que aclararlo, con un juramento de parte de Esaú. El derecho de primogenitura a partir de ese momento ya no es de Esaú. No va a ser un robo como después Esaú lo va a decir en el capítulo 27. Este me robó mi primogenitura y ahora me robó la bendición. No, es que la primogenitura incluía la bendición, porque la bendición que vendría de parte del Padre abriría las puertas a Jacob por el propósito de la vida eterna. Recordamos lo que hemos dicho en otra porción, que es por la semilla de Abraham, por la simiente de Abraham. Pero esto no es genético, es por Jesús que Abraham iba a recibir la tierra, es por Jesús que Abraham iba a recibir herencia, es por Jesús que Abraham iba a recibir descendencia. Por Jesús, porque Jesús tenía que venir. Y esa es la línea de Jacob. Él está consciente de que él se va a asegurar de que las promesas que Dios le dio a su padre. ¿Y quién puso esa conciencia en él? Pues Dios. Dios la puso. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el Evangelio. Y entonces se cierra un negocio y a partir de este momento la primogenitura ya no es de Esaú. No existe un robo. Esto es un negocio a todas luces, transparente. Quizás aprovechándose un poquito, pensará usted del hambre de Esaú, pero es que Esaú siempre tuvo opción de decir que no y optó por no hacerlo. Esto es algo que también tenemos que ver. Muy bien, en este momento entonces Esaú ya no tiene primogenitura.
el derecho de primogenitura le pertenece por juramento inquebrantable a Jacob. Ahora, vamos a terminar esta historia. Y en el capítulo 26 de Génesis, Dios da otra promesa a Isaac. Vemos algunas experiencias que Isaac tiene con Abimelech. A lo mejor trataremos esto el otro año si Dios lo pone en el corazón. Este año no lo vamos a tratar porque yo quiero terminar la historia y por eso saltamos hasta el capítulo 27. Y yo quiero darle un poquito de contexto. En primer lugar, Rebeca es testigo de una conversación que se da entre Isaac y su hijo. Ahora Isaac ya está entrado en años. Le cuesta ver. Sabe que tiene que dejar un legado y piensa, como su corazón está cegado por el amor que le tiene a su hijo primogénito y porque él está ajeno a la negociación de que ya no le pertenece la primogenitura a su hijo primogénito, valga la redundancia, él ahora quiere poner el poder de Dios sobre Esaú. Pero no le corresponde a Esaú porque ya no va a ser Esaú quien va a asegurarse de que la simiente, que es Jesús, venga a la tierra. Entonces no le corresponde. Señalamos, la primogenitura es una cosa y es el derecho de representar las promesas de Dios. Es un propósito. La bendición son las condiciones para que ese propósito pueda ser llevado a cabo. Isaac, ajeno a todo esto, se lo quiere dar a su hijo mayor, pero ya no le corresponde. Es que él ya no necesita las bendiciones, porque su propósito ya no es la vida eterna. Las bendiciones le corresponden ahora también a Jacob. Cuando usted ve el retorno de Isaac más de 20 años después, el retorno de Jacob a tierra de Israel más de 20 años después y el encuentro que tiene con su hermano, usted se va a dar cuenta que Esaú tenía todo lo que necesitaba. Era un hombre acaudalado. Jacob de todas maneras le da. Pero es que él está tan molesto porque a nadie nos gusta el hecho de perder. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que Esaú fuera. Dios había escogido a Jacob. Y esto lo vamos a probar bíblicamente en algunos instantes. Rebeca oye esto y ella tiene conocimiento de lo que está pasando y dice, no puede ser. No le puede dar la bendición a Isaac, porque ya el propósito de la a Esaú, porque ya el propósito de la primogenitura no es de él, no le corresponde. Y Rebeca decide hacer algo al respecto. Lo que él oye, lo que Rebeca oye, lo narramos en el versículo 20, en el capítulo 27, versículo 4, Bereshit, Génesis 27, 4. Dice ahí, prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y para que mi ser te bendiga, es decir, te active antes que yo muera. Interesante ver que Isaac le dice, hay una especie de comida que yo amo. Su corazón estaba seducido por Esaú, porque es el favorecido. Y repito, estas eran las costumbres de la tierra. Sin embargo, no era el plan ni la voluntad de Dios. La cosa se pone incluso más interesante. Isaac ha sido el escogido y entonces él realmente no tuvo tanto problema con su hermano Ismael ni con los hijos de la segunda esposa de su padre. Él los apartó y le dejó la promesa y el propósito, es decir, la primogenitura y el propósito claros. Isaac es otro caso de que no es el primogénito el que hereda. Por lo menos no el primer hijo del padre, aunque sí fue el primer hijo de su madre. Y él está a punto de pasar la estafeta para que siga el legado de Abraham. Sin embargo, lo va a hacer a la persona equivocada. Isaac, el patriarca, el hombre de Dios,
lo va a hacer a la persona equivocada porque se está basando en las costumbres de los hombres y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Se está basando en su corazón, sus percepciones emocionales, subjetivas, y no se está basando en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que no es la voluntad de Dios esto? Porque más adelante la Escritura dirá en Malaquías 1:2, yo los he amado, dice el Señor, Malaquías 1:2. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y lea conmigo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. ¿Y qué pasó con Esaú? A Esaú no. A Esaú no. El error de Jacob se desprende del resto del relato, porque es por seguir a su madre, que tiene más discernimiento que su esposo, que sabe más probablemente que su esposo, quiere ponerse a hacer las cosas de una manera humana, sin confiar en Dios. Habían otras formas de hacerlo. El versículo 8 lo dice. Estas son palabras de Rebeca a su hijo, Jacob. Ahora pues, Bereshit 27:8. Hijo mío, Jacob, obedéceme en lo que te mando. Mire las palabras de una madre. Ve ahora, versículo 9, al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Seguimos basándonos en las percepciones, en los gustos, en las subjetividades humanas. Versículo 10. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y aquí se monta el engaño. Ahora, el engaño no fue idea de Jacob. Él era el dueño legítimo de la primogenitura. Y de aquí aprendemos que si Dios te da una promesa, si Dios te ha dado algo, no importa quién trate de atentar en contra de esto, pero no debes de torcer tu vida quebrantando la Escritura en función de pelear por lo que Dios te ha dado. Claro, debes de ser responsable y cuidarlo, debes de ser eficiente, debes de ser eficaz, debes de ser diligente, por supuesto. Pero el papel es, con nuestra diligencia, es aprender que en la educación que Dios nos ha dado, muchas veces nos va a tocar estar quietos. El error de Jacob no fue planificar un engaño, sino fue porque esta responsabilidad recae sobre su madre. Incluso ella misma lo dice más adelante, y si cualquier maldición que me venga a mí. El error de él fue de falta de carácter, pues debió haberle dicho a su madre, no, tenemos que encontrar una forma. Ellos debieron haber marchado con Isaac. Debieron haber enfrentado a Isaac y debieron haber dicho, ¿y sabes qué? Lo que tú estás haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque Esaú ha vendido su primogenitura a Jacob, por lo tanto no le corresponde la bendición que le vas a dar, no le corresponde esa activación. Debieron de haber enfrentado a Esaú. Y es que a veces no hacemos las cosas correctas. Muchas veces, como para no ofender, como para irnos para no enfrentar por temores o por lo que sea, nosotros no enfrentamos las cosas, sino que tomaron el camino del engaño. Y esta es principalmente responsabilidad de su mamá, aunque Jacobo participó de esto. Y vemos que vaya si no le costó. Tiempo después tiene que salir al exilio. Sin embargo, sostenemos y señalamos que Jacob era un hombre íntegro. Porque cuando ya lo vemos en el exilio, él le dice a su suegro, ¿sabes qué? Si se perdía un animal del rebaño, yo te lo reponía. Yo corría con todas las pérdidas. No es un hombre tramposo, es un hombre honesto. Uno de los rasgos que Jacob tiene, no por él, sino era que Dios le había imputado su honestidad. Era un hombre tan. Y quizás de las enseñanzas más importantes que quiero compartir en esta oportunidad es que Dios siempre va a ser fiel a su palabra, siempre va a cumplir lo que Él ha dicho, sus promesas.
Pero también quiero resaltar que la promesa más importante de todas, por la cual Jesús vino, por la cual tenemos el poder del Espíritu Santo, por la cual hacemos iglesia, por la cual la promesa más importante que Dios nos ha dado es la de la salvación. Y si nos ha dado esta promesa de la salvación, Él nos va a dar su activación, su bendición, para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Y por ende en esta tierra tendremos las provisiones, tendremos lo que necesitamos, debemos de esforzarnos, debemos ser diligentes, por supuesto. Pero no tenemos que quebrantar la Escritura para ser bendecidos. No tenemos que quebrantar la Escritura para la comida, para el vestido. Al contrario, es en el estudio, en el desarrollo de la Escritura, pero también en nuestro desempeño, obedeciendo a dicha Escritura, siendo fieles a la Escritura, que Dios va a proveer los elementos que nosotros necesitamos para esta vida. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Porque esa era la promesa más grande y esto fue lo que le faltó a Jacob. Hoy en día, aterrizando la enseñanza, nosotros nos quedamos con las palabras mentirosas de Esaú, de que Jacob fue un engañador, que fue un tramposo y por eso esa es la fama que él tiene. Pero si estudiamos la Escritura correctamente, sin el condicionamiento que Esaú, un perverso, un inmoral, ha dado, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son así. Para terminar, yo querría leer el versículo 36, Bereshit 27:36. Dice así: y Esaú dijo, con razón se llama Jacob. Ya dimos las definiciones. El que toma el talón o el talón de Dios. Pues me ha suplantado. Ahora él dice, me ha suplantado estas dos veces. Pregunto, ¿lo suplantó la primera vez? No lo suplantó. Simple y sencillamente le dio una negociación. Simple y sencillamente le propuso un negocio y el otro aceptó. El que está mintiendo es Esaú. Primero me quitó mi primogenitura, dice, y ahora me ha quitado mi bendición. Pero es que la bendición no era de él. La bendición era de Dios. Y Dios había decidido, como vimos en Malaquías, dársela a Jacob. Y añadió, no has reservado una bendición para mí. El que dice que Jacob es un tramposo y un suplantador es Esaú, no Dios, no la Escritura. Nunca fue un engaño a él. Nunca. Lamentablemente su madre sí se valió de un engaño a su padre. Pero es que no le correspondía. Y si a veces tomamos el camino erróneo, Dios de todas maneras lo va a componer. Pero nos vamos a evitar exilios, dolores. Nos vamos a evitar problemas. Por lo tanto, yo motivo a cada uno de ustedes, mis amigos virtuales que nos sintonizan, a ser siempre fieles a la palabra de Dios. A luchar en el mundo, a hacer negocios, a trascender, a trabajar con la ética de la Escritura, siendo fieles a la Escritura. Primero, antes que a cualquier otro hombre. Primero, antes que al jefe, al sistema, porque no hay autoridad si no está de parte de Dios. Primero a Dios y por supuesto, luego a nuestras empresas, luego a nuestros jefes, luego a las personas con las que compartimos, sabiendo que veremos la bendición, que Dios intervendrá, que siempre podamos elegir el bien, guiados por Dios. Muy bien, esto ha sido entonces la enseñanza de Toldot o nacimientos de este año, 5783 en el calendario judío, bíblico. La próxima semana veremos la porción de Vayetze, que está en los capítulos 28, 10 hasta el 32, 3, quiere decir, y él salió, refiriéndose a Jacob, de Génesis todavía. Y bueno, esperamos su sintonía. Dios nos está abriendo las puertas, Dios nos está hablando y nosotros queremos a todas luces decir lo que Él está poniendo en el corazón. Antes de despedirme, les recuerdo que estamos en 3
plataformas, Instagram, Facebook, bueno, también estamos en Twitter, si nos quieren seguir, Visión de Fe Misco, tanto Facebook como Instagram, como @Visión de Fe Misco en Twitter. Pero yo quiero hacer el énfasis, desde YouTube nosotros tenemos un canal en donde usted puede ver estos estudios en vivo. Solamente suscríbase, active las notificaciones. Si hay algún video que le gusta, dele me gusta, y si quiere compartirlo, tenga toda la libertad, no hay derechos reservados. Queremos hacer llegar la palabra de Dios por gracia, porque de gracia la hemos recibido a donde más se pueda. Gracias por sintonizarnos, reciba un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guíe y que nosotros podamos siempre escuchar la voz de Dios. Hasta pronto.